Când ai să ajungi tu acolo, în Kensington Gardens, și este prin printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că este întreb dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. Tu crezi că pentru noi e ușor? Are o luxație aici la încheietură de cum s-a apărat. Fără bac pierde plecarea, tu ești inconștientă? Doar nu să-și bată joc de atâta muncă pentru că s-a întâmplat accidentul ăsta. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Nu te labore că el te ajută. Asta e singura cale. Păi știți dumneavoastră. Gândește-te bine. Odată ce o ia pe calea asta, nu mai e drum de întors. Păi, domnică, e pentru copilul tău. Trăim aici unde trăim. Și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, când nu se poate altfel. Nu știu dacă înțeleg. S-a întâmplat ceva? Văd ce fac, dar pe Eliza nu mai amestec. Stai liniștit că le prinde. Domn doctor! Am nevoie să vorbesc cu Eliza și nu mă răspunde la telefon. Iartă-mă, te rog, n-am vrut, n-am vrut. Să vă mulțumesc. Gata, ajunge, gata! Gata, auzi! Ai stat și te-ai uitat la ei și n-ai făcut nimic. Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău. Îți pare rău? Eliza! El título de esta película, el título original en rumano es Bacolarat. Y el nombre de la película, este título en rumano, hace referencia, si lo tradujéramos textualmente, literalmente, a el bachillerato, a la preparatoria también, como que se le conoce en México y en otros países, el high school. Y por ende también hace referencia a una etapa de una de las protagonistas. Pero la película, la verdad, la película va mucho, mucho más allá. ¿Qué tal? Yo soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía, ya sabe que este programa se lo dedicamos a los amantes y adictos al cine, se llama Lo que rompe viento se llevó. El director de esta película es Cristian Mungiu, un rumano que hace ya algunos, no muchos años, algunos poquitos años, comentamos aquí su película multipremiada, la película, incluso usted vio el trailer que la mencionan ahí, ¿verdad? Porque fue una película muy, muy nominada. Se llamó 4 meses, 3 semanas y 2 días, que no está de más decirle que se la recomiendo muchísimo. Mungiu, Cristian Mungiu, nace en 1968, estoy hablando del director. ¿Y por qué se lo cuento? Pues mire, para ver este cine que se atreve a analizar las problemáticas estructurales de las sociedades en diferentes países, en este caso en Rumania, es necesario conocer también los trasfondos de los directores, de los personajes que nos representan, las situaciones políticas, sociopolíticas, económicas, históricas. Rumania, y le cuento brevemente, es un país que originalmente en la Segunda Guerra Mundial peleó junto a Alemania, junto al Eje, como se conocían. Y tras la invasión de Rusia en esa parte del este de Europa, ya a finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Rumania se une a los aliados. Posteriormente pasó a formar, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, parte del bloque socialista comunista en Europa. Pero tras la caída del muro de Berlín y en consecuencia del bloque comunista y también tras la muerte que, mire, curiosamente, el que había sido presidente, que fue en sus últimas etapas ya un dictador represor tremendo, Nicolae Ceausescu, él muere en el 89, es el mismo año que se derriba el muro de Berlín. Posteriormente a estas fechas, Rumania pasa a ser ya un régimen democrático parlamentario y, por consiguiente, también abre comercialmente sus fronteras ya a un sistema más capitalista. Y ahí
Por eso le cuento todo esto y es importante que usted lo sepa. Está el meollo del asunto, o en este caso, de la película, pues. Es una familia conformada por tres, papá, mamá e hija. Un padre, que es el protagonista principal posiblemente de la trama, de la historia, del guión, que él mismo menciona que regresó a Rumania en 1991. Todo esto de la historia que yo le conté de Rumania y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y del muro y de la apertura, no se menciona nada en la película, pero me gusta dar ese contexto para que podamos entender más el guión y la dirección de Mungiu. Y él menciona, el padre, el protagonista menciona, que regresó a Rumania en 1991. La familia está compuesta, como ya le dije, de una hija que ha sido hasta cierto punto sobreprotegida, muy cuidada, enseñada desde chica con maestros particulares, aprendiendo inglés. Ellos pertenecen a una familia, digamos, acomodada, no son ricos con este concepto de riqueza derrochadora que vemos en México, por ejemplo, pero son una clase, digamos, media alta, por ahí. Él es un doctor de profesión y hay un sueño en la familia, pero sobre todo en el padre. Y ese sueño es que su hija salga de Rumania y se vaya al extranjero, y específicamente hablamos de Inglaterra, en busca de una mejor vida, de más oportunidades o de mejores oportunidades de las que ella podría tener en Rumania. Y el padre menciona la fecha de 1991 y son esas cosas que los directores nos muestran, nos dejan ahí para que nosotros las unamos y las analicemos, porque en 1991 se establece lo que es la actual constitución de la República ya de Rumania, y lo menciona como un punto. Es decir, el director que nace en 1968 le toca toda esa transición, vive en carne propia en la transformación de su país y lo refleja en una situación social. Y aquí entonces la pregunta sería, ¿por qué la película se llama Bachillerato? Que por cierto no se lo he comentado, pero aquí en México la tradujeron como Graduación, está a punto de estrenarse. En Estados Unidos y en países de habla inglesa le pone así, Graduation. En otros países hispanoparlantes le pusieron Exámenes Finales. Y todo va con eso, ¿verdad? ¿Por qué se llama así? Porque todo depende del promedio que la hija obtendrá en los ya inminentes exámenes finales para que ella pueda hacerse de una beca y salir de Rumania. La obsesión mayor es del padre, porque ella logre las mejores calificaciones, será una buena estudiante, pero sus exámenes finales iban a determinar su promedio, y el padre es el que está obsesionado con esto, ¿no? Pero todo se trastoca con un evento que sucede en los primeros 5 o 7 minutos de la película, y por eso me atrevo a comentárselo, porque no se trata de ningún spoiler, donde la hija sufre un intento de violación, una agresión física, es lastimada incluso de su brazo, por ahí posiblemente vea unas escenas donde ella tiene el brazo enyesado. Y este padre, que está obsesionado con su salida, proyecta en su hija sus frustraciones. ¿Frustraciones cuáles? Pues lo que le tocó vivir, esa transformación de país. Este padre está, y ahí ese es el punto, dispuesto a todo, a hacer todo para que su hija no pierda esa oportunidad que él llama única. Pero este evento, el intento de violación y la agresión que ella sufre, pues trastoca a su hija emocionalmente, por supuesto, y sucede justamente un día antes de comenzar el periodo, la semana de estos exámenes. Al padre le importa más su beca que el estado emocional de la hija. Un matrimonio, vamos a observar, colapsado completamente, y ahí empieza Mungiu a contarnos la historia de esta familia de clase media, con conflictos también sociales, con conflictos de otra índole que se van dando en estas relaciones de amistades que tiene el padre. Era un doctor de buena reputación. Hay algo que me llamó mucho la atención. En la primer secuencia, así le digo, como empieza la película, una piedra irrumpe en la casa.
rompiendo el cristal de la sala. Así empieza la película Mungiu. Nadie fue, no hay rastro, súbitamente algo se alteró, el papá sale a la calle a buscar al que hubiera aventado la piedra para romper a propósito, con toda intención, el cristal de la sala. Y así es como súbitamente en la familia las cosas se empiezan a alterar. La película le valió el premio como mejor director a Cristian Mungiu. Empató con Oliver Assayas por su película Personal Shopper en el Festival de Cannes del año pasado. Está llegando a salas mexicanas y latinoamericanas en esta semana y pues obviamente la recomendación es que vaya a verla. Es un cine no comercial, es un cine muy interesante, premiado, multipremiado el director, que creo que vale muchísimo, muchísimo la pena que usted no se la pierda. No me resta más que despedirme, soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía y ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión.